El jeque millonario queda en shock al perder con una mesera humilde y revela su secreto. En el bullicioso foco de Dubái, entre la multitud y el aroma embriagador del cardamomo y la canela, surgió un desafío inesperado. Rashid Al-Falahi, el jeque más poderoso de la ciudad, conocido por su riqueza y su arrogancia, se le ocurrió que sería un espectáculo entretenido retar a una mesera de un pequeño café. La joven Laila servía café a los turistas con una sonrisa cálida, pero esa tarde algo en su mirada cambió. Rashid estaba listo para demostrar su superioridad en un tablero de ajedrez, convencido de que el juego no era más que una diversión para los menos afortunados. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de olores ardientes. Rashid, con su traje impecable y un aire de dominancia, atrajo la atención de todos. «¿Quién se atreve a jugar conmigo?», rugió. La multitud contuvo el aliento. Nadie se atrevió a desafiarlos. Finalmente, Laila, con su bata blanca y un destello de chispa en sus ojos, se adelantó. El murmullo de la gente creció. Un jeque contra una mesera. El choque de dos mundos. La partida comenzó. Cada movimiento se sentía pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de tensión. Las piezas se desplazaban por el tablero, como si fueran peones en una batalla épica. Rashid movía las piezas con confianza, las manos firmes y los ojos fijos en su oponente. Pero Laila no era una rival común. Sus movimientos eran precisos, casi poéticos, haciendo que el jeque comenzara a sentir una incomodidad creciente. La multitud observaba con ansias, pasando de gritos de júbilo a murmullos de incredulidad. A medida que avanzaba la partida, Rashid comenzó a notar pequeños detalles sobre Laila. La forma en que sus manos temblaban levemente al mover las piezas, su concentración absoluta. Allí había algo más que una simple mesera. Era como si la historia misma se manifestara en cada jugada, y la presión del momento apretaba su pecho. La ansiedad se mezclaba con un nudo en su garganta cuando se dio cuenta de que la partida se estaba inclinando en su contra. Cuando la última pieza cayó, el silencio se hizo ensordecedor. Laila sonrió alzando la vista hacia Rashid, quien no podía quitarse el shock de su rostro. Había perdido ante alguien que para él no debería ser un rival. Su orgullo estaba hecho añicos, pero detrás de esa sensación de derrota, una sombra oscura lo envolvía. Un recuerdo olvidado asomaba a la superficie. ¿Cómo podía haber una conexión entre él, el jeque Al-Falahi, y una simple mesera del zoco? Mientras Laila disfrutaba de su momento de gloria, Rashid se debatía entre su orgullo y la revelación que lo estaba consumiendo. Las risas y los murmullos de la multitud se tornaban un eco distante. Cada paso que había dado en su vida, cada decisión, ahora parecía una jugada en un tablero más grande, más complejo. Sus rivales, que esperaban en la distancia, frotaban sus manos listas para aprovechar cualquier debilidad. Atrapado entre su pasado y su presente, el jeque se preguntaba si había algo más que perder, y qué alianzas se formarían en su camino hacia la redención. La gente seguía murmullando, el aire estaba cargado de expectativa, y Rashid, con su mundo desmoronándose, solo pudo pensar: ¿quién era realmente Laila? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Atrapado entre su pasado y su presente, el jeque se preguntaba si había algo más que perder, y qué alianzas se formarían en su camino hacia la redención. La gente seguía murmullando, el aire estaba cargado de expectativa, pero de repente un grito desgarrador atravesó el bullicio. Todos los ojos se volvieron hacia un grupo que se apresuraba a entrar en el zoco. Eran hombres vestidos de manera amenazante, con miradas duras que silenciaron a los presentes.
Rashid sintió un escalofrío recorrer su espalda. Uno de ellos, un hombre alto con cicatrices en la cara, se acercó con paso decidido. «Rashid al-Falahi», gritó. La voz resonaba como un trueno, haciendo eco en las paredes del mercado. «Es hora de que pagues por lo que hiciste». Los murmullos se intensificaron. Los rostros de los espectadores cambiaron a cuadros de confusión y temor. Layla, aún sonriendo, comenzó a sentir que algo oscuro se cernía sobre el ambiente. Rashid se quedó paralizado. La sonrisa de victoria que había dibujado en su rostro se desvaneció al instante. Pudo sentir cómo la multitud se dispersaba lentamente, buscando refugio en las sombras. Pero él no podía apartar la vista de aquel extraño, que ahora caminaba hacia él. Sin poder contenerse, Rashid preguntó casi en un susurro: «¿Quién eres?» «Soy un mensajero», respondió el hombre con voz fría y directa. «Y traigo noticias de tu pasado, noticias que tú mismo has tratado de enterrar». El jeque sintió un nudo en su garganta. La mirada que lanzó a Layla le hizo entender que ese momento iba más allá de una simple partida de ajedrez. Era como si el universo entero se uniera para cobrar venganza. «Lo que hiciste en el pasado te está alcanzando, Rashid. Ha llegado el momento de que pagues por los engaños y las traiciones». Las palabras del hombre resonaban en la mente de Rashid, arremetiendo como olas desbordadas. El jeque se sintió impotente, y la multitud, en un silencio temeroso, aguardaba con respiraciones contenidas. «¿Qué traes contigo?», exigió Rashid, apretando los dientes. El extraño extendió un objeto envuelto en una tela negra. Con una sonrisa siniestra, la destapó, revelando un antiguo medallón. Rashid sintió que su corazón se detenía. Lo reconocía. Había sido una de las primeras cosas que su madre le había dado, un símbolo de poder y conexión familiar. «¿Tu madre, Rashid? Ella hizo cosas que tú ignoras, cosas que dejaron una sombra sobre tu familia. Este medallón contiene la verdad que has tratado de hacer olvidar». La multitud observaba, asombrada. La chocante revelación comenzó a desplomarse como un intrincado dominó. Rashid miró a Layla, la joven que lo había retado, y que, de repente, sentía como si conociera más de lo que había dejado entrever. Su mirada tenía una mezcla de compasión y sorpresa, como si hubiera estado esperando este momento, pero nunca pensó que llegaría tan pronto. Los murmullos se convertían en murmullos nerviosos. Layla sintió el peligro arremeterle. Se dio cuenta de que ella misma se había convertido en parte de un juego mucho más grande. ¿Qué tenía el medallón que cambiara todo? ¿Quién era realmente Rashid al-Falahi? Rashid se enfrentó de nuevo al hombre, su orgullo herido, y su mente lucha por entender lo que venía. La partida de ajedrez ahora no solo era un juego, era un duelo entre su historia y su futuro. «Dame el medallón», exigió el jeque, sintiendo el sudor resbalar por su frente. «Primero, tienes que aceptar tu verdad. Solo así podrás liberarte», respondió el extraño, su voz fría como el acero. Era el momento culminante. Rashid, en medio de la tormenta de emociones, miedo, ira, incredulidad. La multitud se mantenía en vilo, sabiendo que presenciaban un cambio monumental. Pero, al final, lo único que resonaba en su mente era una pregunta desesperante. ¿Qué secretos se ocultaban en la noche oscura de su pasado? Rashid estaba al borde del abismo. Las palabras del extraño resonaban en su mente como un eco atronador. El medallón antiguo brillaba entre sus manos, y una sombra de confusión crecía en su pecho. ¿Qué secretos escondía su madre? Pero esa tensión se convirtió en terror cuando un grito resonó en el foco, haciendo que todos se volvieran hacia la puerta principal. Un golpe ensordecedor atravesó el aire, y la multitud se separó en pánico. Un grupo de hombres armados irrumpió, como una tormenta oscura en un día soleado. Su ropa negra, sus rostros ocultos tras máscaras, proyectaban una imagen de pura amenaza. Rashid sintió un escalofrío. No eran solo mercenarios o ladrones, sabían exactamente a quién buscaban. «Rashid al-Falahi», rugió el más alto de ellos, con una voz profunda que retumbaba en las paredes del mercado. «Ha llegado tu hora».
La multitud gritó y se dispersó, dejando a Rashid a la vista del peligro. Layla, que había estado disfrutando de su victoria, sintió el golpe helado de la realidad. El terror se reflejaba en sus ojos mientras el hombre con cicatrices se acercaba. La sonrisa que había vivido en su rostro segundos antes se desvaneció, y ahora sentía el peso de una verdad oscura flotando en el aire. «¿Qué quieren de mí?», gritó Rashid, descubriendo que su voz temblaba. La ira se mezclaba con el miedo, y podía sentir cómo sudor empapaba su frente. Fue entonces cuando uno de los hombres levantó una pistola, apuntando directo a su corazón. «No has aprendido nada, Rashid», dijo el alto, acercándose aún más. «Pagas un precio por tus decisiones». La multitud, atrapada entre la emoción y el terror, observaba en silencio. Rashid no podía apartar la vista de la pistola. Cada pulso marcaba una cuenta regresiva. Layla, olvidándose de su propia protección, dio un paso adelante. «Espera», gritó. La valentía floreció en su pecho. «Si quieren a Rashid, tendrán que pasar por encima de mí». Todos la miraron perplejos ante su audacia. ¿Qué estaba haciendo? ¿Había perdido la razón? «¿Tú?», rió el alto, pero su risa era un eco inquietante. «¿Crees que puedes salvarlo?». Se detuvo, estudiando a Layla como si le estuviera viendo por primera vez. En ese momento la atmósfera cambió. Rashid sintió una chispa de unión entre ellos, un hilo invisible que comenzó a tejerse. Él necesita saber lo que realmente es. Esta es su oportunidad de enfrentarlo, continuó ella, su voz temblorosa pero decidida. En su corazón sabía que había algo más en juego. Rashid, a su lado, se quedó parado, la confusión y la ira girando dentro de él. Con un movimiento rápido, el hombre alzó su arma. «Silencio», dijo, apuntando a Layla. Rashid sintió un nudo en su garganta mientras el mundo parecía detenerse. De repente, un destello de luz iluminó el medallón en las manos de Rashid, como si estuviera revelando su verdadera naturaleza. En ese instante, un sonido agudo atravesó el aire. Un disparo, el eco de un grito desgarrador. Todo se paralizó. Rashid y Layla se miraron horrorizados. Quien había disparado no había sido el hombre alto. En su lugar, uno de los suyos cayó al suelo, un charco de sangre rápidamente tiñendo el polvo del zoco. «¡Rashid!», gritó un hombre del grupo, llamando su atención. «¡Nos están atacando! ¡Retírate!». Todo se desmoronó en un caos de gritos. Rashid se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con el pasado. Una guerra estaba estallando a su alrededor. ¿Quién había disparado? ¿Qué más tenía que enfrentar? Mientras las sombras se cerraban y aumentaba, Layla tomó la mano de Rashid. «No sé qué está pasando, pero ahora estamos juntos en esto», dijo, con valentía y un destello de esperanza en sus ojos. Rashid sintió que su corazón latía con fuerza y en medio del caos comenzó a cuestionarse. ¿Quién era él realmente? ¿Y cómo esa mesera humilde, que había desafiado su orgullo, ahora era su única esperanza? El zoco, una vez vibrante, se convirtió en un campo de guerra, y Rashid comprendió que cada movimiento sería decisivo. ¿Qué verdad lo esperaba al final de esta tormenta? Las respuestas estaban fuera de su alcance. Mientras el sonido de disparos resonaba y un futuro incierto les acechaba, llenando el aire con miedo. La tensión en el foco era palpable. El silencio se había apoderado de la multitud. Todos contenían la respiración mientras el peligro se cernía sobre Rashid y Layla. Justo cuando la atmósfera se volvía irrespirable, un grito desgarrador resonó nuevamente, pero ahora provenía de la parte trasera del zoco. Una figura familiar se abrió paso entre la multitud. Era la madre de Layla. Apareció de repente, su rostro transformado por la angustia. «¡Layla, aléjate!», gritó aterrada. Todos se giraron hacia ella, y Rashid sintió su corazón latir con fuerza. «¿Qué hacía allí?». «Mamá, cuidado», gritó Layla. Pero ya era demasiado tarde. La madre se detuvo cuando el hombre alto apuntó su arma hacia Rashid y en un acto desesperado se lanzó hacia él. Pero lo que sucedió después fue un giro inexpectado. El disparo no se dirigió a Rashid, sino a la madre de Layla. En un suspiro helado, el silencio se hizo eco de un estruendo desgarrador. Rashid se sintió paralizado. «¡No!», gritó, pero el mundo se desvanecía ante sus ojos. La madre de Layla cayó al suelo.
el medallón que había sostenido toda su vida, brillante, con fuerza, como si le reclamara al universo. El tiempo se detuvo. «No, mamá». Laila se arrodilló junto a ella, sus manos temblorosas envolviendo su cuerpo caído. La sangre se extendía rápidamente, manchando la tierra. Rashid sintió un frío punzante. La rabia se apoderó de él. ¿Cómo podía ser tan cruel el destino? Todo lo que había construido, todo lo que era, se desmoronaba en ese instante. Las miradas de quienes presenciaban la escena eran de horror absoluto. El hombre alto sonrió cruelmente, disfrutando del caos que había desatado. «Tu madre siempre fue una estorbo, Rashid», dijo con desdén. «Y tú no. Eres el hombre que creías ser». Rashid sintió el nudo en su garganta apretarse. «Cierra la boca, monstruo», respondió, sintiendo cómo la impotencia se transformaba en furia. Pero antes de poder actuar, una revelación impactante atravesó su mente. La madre de Laila, herida, comenzó a murmurar algo, sus ojos entrecerrados, como si intentara alcanzar una verdad. «Mamá, ¿qué sucede?», preguntó Laila, mientras las lágrimas comenzaban a fluir. «Laila, hay algo que debes saber», murmuró su madre, entre respiraciones entrecortadas. «Rashid no solo es un jeque, es parte de nuestra familia». Las palabras resonaron en la atmósfera pesada como un trueno. La multitud murmuró confundida. Rashid se sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Cómo podía ser? Su pasado, sus decisiones, sus traiciones, todo esto se entrelazaba de una manera que nunca podría haber imaginado. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. «¿Nosotros, familia?», Laila pronunció. Sus ojos se agrandaron ante la revelación. La incredulidad la envolvía. «Sí», continuó su madre, con un hilo de voz. «Tu abuelo y el mío siempre estuvieron en desacuerdo, desde que éramos jóvenes. Rashid, eres el primo que nunca conocimos. Y nuestras familias han luchado en silencio por generaciones». Los murmullos crecieron en la multitud. Rashid se sintió aturdido. Esto lo cambiaba todo. Su lucha de poder, su arrogancia, sus enemigos, todo estaba ahora teñido de un nuevo significado. Así que Laila, la humilde mesera, era más que una rival, era su sangre. Al mismo tiempo, el hombre alto se alteró, incapaz de contener su sorpresa. Esto no puede ser», balbuceó. «Tu madre siempre supo demasiado y te estaba protegiendo». Rashid ni siquiera escuchaba. El dolor por la madre de Laila lo llenaba mientras se acercaba a ellas. «Lo siento, Laila, por todo», dijo, su voz quebrada por las emociones. Pero ella lo miraba con una mezcla de confusión y dolor. Los ruidos del caos que los rodeaban parecían lejanos. La súbita revelación de su conexión familiar sembraba confusión. Rashid enfrentaba no solo el horror de la muerte, sino el colapso de su mundo. ¿Cómo podría continuar después de esto? ¿Podría de alguna manera construir un puente entre su pasado y el futuro que ahora parecía tan incierto? Mientras el hombre alto se acercaba, impulsado por una rabia incontrolable, Rashid sabía que todo lo que había sentido hasta ahora no era más que una sombra en comparación con la tormenta que se avecinaba. Con su madre en el suelo, todo lo que le quedaba era luchar. Pero ¿contra quién realmente estaba luchando? La línea entre el amor y el odio se desdibujaba rápidamente, y el futuro se sentía tan incierto como nunca. Todo dependía de lo que hicieran a continuación. ¿Tendrían la fuerza para enfrentar la verdad que se revelaba? ¿O los secretos del pasado los devorarían a todos? La respuesta, aún flotando en el aire, era un oscuro abismo al que todos estaban a punto de asomarse. Rashid no podía procesar lo que había escuchado. «¿Familia?», repitió, como si esas palabras pudieran desvanecer el horror que lo rodeaba. Laila miraba a su madre, sus ojos llenos de lágrimas. Las palabras de su madre flotaban en el aire, como un eco de una realidad desgarradora. Todo se sentía surrealista. El sonido del caos se desvaneció cuando el hombre alto se quedó boquiabierto, como si las piezas del rompecabezas de su vida también se estuvieran reorganizando. Pero antes de que alguien pudiera asimilar lo que estaba ocurriendo, un segundo disparo resonó en la atmósfera. La multitud se congeló, sin poder identificar de dónde provenía.
Una figura encapuchada emergió de las sombras, moviéndose con una agilidad fría. Muchos comenzaron a gritar, pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar, la figura se lanzó hacia el hombre alto, con un cuchillo brillante en la mano. Fue un movimiento rápido, inesperado, y el impacto fue brutal. El asesino se precipitó hacia adelante, y Rashid vio cómo la hoja se hundía en la carne del hombre alto. «No», gritó Layla, antes de que la conmoción se convirtiera en un tumulto de caos. Su madre se retorció entre sus brazos, penando bajo el peso de su propia sangre. Rashid se acercó, pero el cuerpo caído del hombre alto hizo que se sintiera vulnerable, expuesto. Al caer, el hombre alto miró a Rashid con una mezcla de rabia y temor. «No puedes escapar de esto, Al-Falaji», balbuceó, y con esas palabras el viento cambió. El rostro del hombre encapuchado se iluminó por un instante, y Rashid sintió que su corazón se detenía. Era un rostro que había conocido, uno que había creído perdido para siempre. «Omar», exclamó, incapaz de creer lo que sus ojos le decían. Era su hermano que había desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas, envuelto en la oscuridad de su historia familiar. «Te he estado buscando, Rashid», dijo Omar, sus ojos cargados de una mezcla de dolor y propósito. «Todo esto es más grande de lo que imaginas. Nuestras familias están en guerra, y tú eres el clave para acabar con todo esto». Rashid sintió como si la tierra temblara bajo sus pies. No solo había lidiado con la revelación de su conexión con Layla, sino que ahora su hermano, el que había dejado atrás, había vuelto en el momento más crítico de su vida. «No, esto no puede estar pasando», dijo Layla, mientras el hombre alto caía al suelo, y el aire se llenaba de alaridos y confusión. La multitud, aterrorizada, comenzaba a dispersarse. Pero Rashid no podía apartar la vista de Omar. «¿Por qué? ¿Por qué no volviste antes?», preguntó, su corazón desbordante de emociones. Omar sonrió, pero no era una sonrisa de consuelo. «Porque tenía que averiguar quiénes son realmente nuestros enemigos, y ahora, Rashid, la verdad está a punto de revelarse. Ese medallón que tienes es la clave para desentrañar no solo nuestra historia familiar, sino el verdadero poder que está en juego. Los secretos de mamá son oscuros». A medida que las palabras resonaban en el aire, Layla giró su mirada, sorprendida. «¿Qué sabes de mi madre? Ella está herida y tú mataste a ese hombre», gritó, sintiendo cómo la confusión se convertía en rabia. El escenario se construía alrededor de ellos como un teatro de traiciones y secretos. Mientras Rashid intentaba profesar lo que estaba pasando, los murmullos en la multitud adquirieron una nueva energía. Algo más estaba ocurriendo. El foco no solo era un lugar de mercado, era un punto de encuentro de verdades ocultas y pasiones mortales. «Omar, ¿qué significa esto? ¿Qué hay en el medallón?», preguntó Rashid, sintiendo una mezcla de miedo y anticipación. La mirada de Omar se oscureció. «Ha llegado el momento de enfrentar lo que realmente somos. La historia ha sido ocultada y ahora debemos decidir quiénes seremos en este nuevo mundo», dijo Omar, su voz temblando con la severidad del momento. Y en ese instante, con el caos como telón de fondo, Rashid se dio cuenta de que el juego apenas comenzaba. ¿Qué más vendría después de esto? ¿Podrían unir fuerzas para desentrañar la verdad? ¿O esta revelación de lazos familiares acabaría por separarlos para siempre? La lluvia de preguntas lo envolvió mientras el destino se tejía entre ellos, dejando un oscuro misterio en el aire. Rashid no podía procesar lo que había escuchado. «¿Familia?», repitió, como si esas palabras pudieran desvanecer el horror que lo rodeaba. Layla miraba a su madre, sus ojos llenos de lágrimas. Las palabras de su madre flotaban en el aire, como un eco de una realidad desgarradora. Todo se sentía surrealista. El sonido del caos se desvaneció cuando el hombre alto se quedó boquiabierto, como si las piezas del rompecabezas de su vida también se estuvieran reorganizando. Pero antes de que alguien pudiera asimilar lo que estaba ocurriendo, un segundo disparo resonó en la atmósfera. La multitud se congeló, sin poder identificar de dónde provenía. Una figura encapuchada emergió de las sombras, moviéndose con agilidad.
Muchos comenzaron a gritar, pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar, la figura se lanzó hacia el hombre alto, con un cuchillo brillante en la mano. Fue un movimiento rápido e inesperado. Rashid se sintió paralizado mientras la hoja se hundía en la carne del hombre. «¡No!», gritó Layla, su voz desgarrada por el horror. Pero el caos ya se había desatado. Con el hombre alto desplomándose, el rostro de Rashid se volvió hacia la figura que había actuado, y su corazón se detuvo. Era, inesperadamente, su madre. «¿Qué? ¡Mamá!», exclamó, el shock haciendo eco en su voz. No podía creer lo que veía. La mujer que había creído perdida, ahora frente a él, ensangrentada y titubeando en pie. «¿Estás bien?», preguntó, acercándose. «Rashid, hay cosas que no sabes», balbuceó ella, con la mirada temblorosa. La multitud se había aglomerado, confundida y aterrorizada. Todos observaban, horrorizados por el giro dramático. «¿Qué está pasando?», exigió Layla, su voz cargada de ansiedad. La situación era casi demasiado para asimilar. Pero antes de que alguien pudiera responder, un tercer disparo resonó, esta vez cerca del suelo. Rashid se volvió hacia el origen del sonido, su corazón golpeando en su pecho. Era un grupo de hombres que emergían entre los puestos, armados y furiosos. «Esos son los hombres de la familia Al-Basti», gritó alguien. El pánico se apoderó del lugar. La madre de Rashid, sin poder sostenerse, cayó. «No, mamá», clamó él, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. «Necesito el medallón, Rashid», le susurró ella, luchando por mantenerse consciente. «Es la clave, es lo que conecta nuestras historias». La figura encapuchada se lanzó hacia Rashid, bloqueando su visión y dejándolo aturdido. «Tú eres el único que puede detener esto», dijo con voz intensa, parecida a la de su hermano Omar. «Debemos salir de aquí». «Pero mi madre», gritó Rashid, el corazón desgarrado por la angustia. La multitud gritó, la tensión aumentaba, y las sombras de los hombres de Al-Basti se alargaban, desplazándose entre los puestecillos del bazar. Justo entonces, Layla tomó su mano. «No podemos quedarnos aquí. Ella necesita ayuda. Debemos movernos», insistió, sus ojos llenos de determinación. Rashid sintió esa chispa de esperanza, ese resplandor que provenía de su conexión con ella. Mientras se alejaban del caos, las balas resonaban a su alrededor. Rashid y Layla encaminaron a la madre de él hacia un callejón cercano, donde podrían esconderse. Pero en el fondo, Rashid presentía que todo esto era solo el comienzo. Los secretos familiares, las traiciones ocultas y la sangre compartida amenazaban con desatar una tormenta aún más intensa. Y así, mientras la oscuridad del foco lo envolvía, una pregunta atormentaba su mente. ¿Realmente conocía a su familia? ¿Y qué precio tendría que pagar para desentrañar la verdad que había estado escondida en las sombras? Las piezas de su historia estaban justo al borde de caer, y él estaba a punto de descubrir que el verdadero juego apenas comenzaba. Rashid no podía procesar lo que había escuchado. «¿Familia?», murmuró, como si esas palabras pudieran ahuyentar el horror que lo rodeaba. Layla miraba a su madre, su rostro una mezcla de lágrimas y desesperación. Las revelaciones se acumulaban, aplastándolo. El caos del zoco estaba vivo a su alrededor, pero todo se sentía distante. En ese momento, su madre, tendida en el suelo, respiraba con dificultad. Rashid estaba a su lado, pensando en cómo salvarla, pero no podía evitar sentir que su mundo se desmoronaba. «Rashid», la voz de su madre temblaba, rasgada por el dolor. «El medallón, debes conseguirlo», insistió, luchando por alzar la mano hacia él. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y todo lo que había pensado que conocía se volvía humo. Layla, aún de rodillas junto a su madre, miró a Rashid con ojos suplicantes. «Haz algo, ¿por qué no llamas a una ambulancia?», gritó. La urgencia en su voz tenía peso. Pero antes de que él pudiera responder, un grito desgarrador atravesó el aire. Todos se voltearon hacia la entrada del zoco, donde un grupo de hombres armados irrumpió de nuevo. Esta vez con una violencia desbordante. «¡No se muevan!», rugieron, sus armas levantadas, dispuestas a sembrar el pánico. Rashid sintió un escalofrío. Los hombres de la familia Al-Basti volvían, y esta vez estaban decididos. «Rashid Al-Falahi, esto termina aquí», gritó el líder.
su rostro despejado y lleno de odio. Rashid apretó los dientes. No podía dejar que su madre muriera, no ahora. En un instante un ruido sordo resonó. Un disparo. Rashid sintió un golpe helado recorrerle el cuerpo. «¡Mamá!», gritó una vez más. El calor se desvaneció. La multitud se separó como hojas arrastradas por el viento. La figura encapuchada, que había sido su hermano, se acercó rápidamente a su lado. «Muévete», le dijo Omar, tirando de él. Rashid no respondió. Su mirada se centró en su madre. Estaba pálida, sin aliento. «¿Qué has hecho?», preguntó, sintiendo la rabia ascender. «Tu madre está herida, y ellos vienen», respondió Omar, su voz cargada de urgencia. «Ahora, Rashid, vamos». Pero antes de que pudieran avanzar, Layla se interpuso entre ellos y los hombres armados. «No se lo llevan», gritó, su voz resonando con fuerza. Era valiente, pero su acto también era peligroso. Rashid sintió un dolor punzante en el pecho. «Estás impidiendo que se haga justicia», gritó el líder de Al-Bastí, señalando a Layla con su arma. «Esto es entre ellos. Déjate de jugar a héroes». La tensión se acumulaba en el aire. Rashid sabía que no podían seguir así. «Aléjate de ella», respondió Rashid, su voz llena de determinación. Trató de avanzar, pero Omar lo detuvo. «No puedes arriesgarte». «No aquí», decía. Entonces un grito desgarrador surgió de la multitud. Rashid se giró bruscamente y vio a Layla derrapar hacia atrás, mientras un hombre apareció por detrás de ella y la apresó con fuerza. «Suelta a Layla», gritó Rashid, su corazón latiendo desbocado. Pero el impacto fue más devastador de lo que había anticipado. En un instante, las luces de los faroles se apagaron. La confusión se convirtió en pánico mientras todos gritaban, y el humo comenzaba a llenarlo todo. Alguien había lanzado una bomba de humo, cubriendo el foco en un velo gris y espeso. «Vamos», gritó Omar, tirando de Rashid, y juntos comenzaron a buscar un camino entre la confusión. Pero en medio de la oscuridad, un sonido resonó. Un segundo disparo estalló en el aire, más cerca esta vez. Gritos de terror llenaron el espacio. «Es hora de revelar la verdad, Rashid». Una voz resonó entre la multitud, profunda y familiar. Rashid se volvió a mirar, pero lo que vio lo dejó paralizado. Una figura alta, reconocible a pesar de la penumbra. Su padre. Pero no estaba solo. Junto a él, su madre herida se había puesto de pie, sosteniendo el medallón que Rashid le había dado. «¿Qué? ¿Cómo?», balbuceó Rashid, sintiendo que el mundo se deshacía a su alrededor. El caos, la lucha, su hermano, su madre herida, todo se transformaba y retorcía en algo más vasto de lo que podían manejar. «¿Por qué están aquí?». «Porque el pasado no se puede enterrar para siempre», dijo su padre, mientras el foco se llenaba de luces y sombras danzantes. Todo resonaba como un eco de antiguas traiciones y la tensión entre lealtades, y en el corazón de ese lío, Rashid comprendió que el verdadero peligro no estaba solo dentro del zoco, sino en la historia misma de su familia. La revelación dejaba a todos en vilo, y él no sabía si podrían salvar a su madre o si todo se desplomaría como un castillo de naipes. Lo único claro era que había secretos esperando a ser descubiertos, ciertos oscuros, otros quizás redentores. ¿Qué locura les depararía el futuro? ¿Podrían salir ilesos de esta tormenta? Rashid estaba aturdido. Su madre allí frente a él, herida y apenas consciente, levantaba el medallón que había significado tanto. Las palabras resonaban en su mente. «El pasado no se puede enterrar para siempre». ¿Qué significaba todo esto? «¿Por qué estás aquí?», balbuceó Rashid, incapaz de separar el miedo de la esperanza. La multitud se agitaba, los murmullos crecían, y al fondo se escuchaban gritos ahogados. Layla miraba a su madre, las lágrimas brotaban a raudales. Las luces del mercado titilaron y entre humo y sombras, la figura de su padre avanzó con paso firme hacia él. «Rashid, ven aquí», dijo, su voz profunda con un eco de autoridad. En el caos, Rashid no sabía qué pensar. ¿Podía confiar en él después de todo lo que había sucedido? «Mamá, quédate conmigo», murmuró Layla, arrodillándose cerca de su madre. Pero el estado de la mujer era grave. Rashid podía ver el brillo de la vida desvaneciéndose en sus ojos. El pánico lo envolvía, pero nunca había estado más decidido. De repente, la figura encapuchada de su hermano Omar apareció de nuevo. «¡Apártalos!», gritó,
empujando a Rashid hacia un costado mientras el zoco estallaba en un rugido de confusión. «No, es un error». Rashid se resistió, tratando de no ceder ante la urgencia. Sabía que su hermano tenía habilidades, pero eso no justificaba sus acciones. Y luego un grito desgarrador interrumpió. Pero no provenía de la madre de Layla, era de su propia madre. Rashid dio un paso atrás, horrorizado al ver cómo el hombre alto volvía a levantarse, aún con vida, y le lanzaba a su madre una mirada de odio. «Has llegado muy lejos, Rashid. El precio a pagar por tus engaños será alto». Con un movimiento, el hombre alto disparó. Un grito resonó, no de la madre de Layla, sino de Omar. La figura encapuchada cayó al suelo. La desolación lo invadió todo. El mundo de Rashid se tambaleó. La salud de su madre estaba en juego, y ahora su hermano yacía herido. «¡No, Omar!», gritó, pero su voz se perdió en el caos. El tiempo parecía ralentizarse. La multitud observaba horrorizada, y Rashid se dio cuenta de que todo lo que había creído cierto estaba desmoronándose. La traición no solo corría por las venas de los Al-Falahi, era una herencia de sangre compartida. «Es hora de que entiendas», dijo el hombre alto, sonriendo mientras Rashid miraba a su hermano, desangrándose. «La sangre siempre llama a la sangre, y el destino que elegiste no es más que una ilusión». «Cállate», gritó Rashid, sintiendo que su ira crecía. Todo lo que había construido, todo lo que había renegado, era parte de un verdadero enigma mucho más grande de lo que había imaginado. Pero en medio de todo, algo más surgió. Un ruido sordo, la entrada del zoco se fracturó. Una nueva figura apareció, una mujer vestida de blanco. Su rostro tocó algo dentro de Rashid. Era la figura de su madre, fallecida, con una mirada serena. «Rashid, él nunca te traicionó», murmuró la figura, su rostro blurido pero familiar. La visión lo dejó perplejo. Era un mensaje del pasado, un símbolo de lo que había dejado atrás. Y en ese momento, Rashid entendió la verdad. Su familia no solo llevaba secretos, sino también vínculos que había subestimado. La multitud se quedó en silencio. Rashid miró hacia su madre en el suelo y luego a su hermano. Todo lo que sabía estaba siendo redefinido. «La verdad se revelará», escuchó murmurar a la figura de su madre. Tomando una decisión, se volvió hacia el hombre alto. «No dejaré que me destruyas. No dejaré que destruyas a mi familia». El hombre alto sonrió, pero no con alegría. Había en su mirada una mezcla de temor y respeto. «Entonces prepárate para el precio». De repente, la tierra tembló, la iluminación se apagó y el caos se desató. Rashid quedaría atrapado en una guerra mayor de lo que jamás imaginó. Justo cuando sentía que la oscuridad lo envolvería, el eco de la voz de su madre resurgió en su mente. «La verdad siempre será más fuerte que las sombras». ¿Podría Rashid enfrentarse a su destino al final, sintiendo la conexión de su familia en cada paso? Mientras el zoco se desmoronaba, una nube de confusión y destino espesaba el aire. Que tal vez había más secretos ocultos, más traiciones y más revelaciones que cambiarían todo lo que conocía. Rashid estaba aturdido. Su madre, allí frente a él, herida y apenas consciente, levantaba el medallón que había significado tanto. Las palabras resonaban en su mente. «El pasado no se puede enterrar para siempre». ¿Qué significaba todo esto? «¿Por qué estás aquí?», balbuceó Rashid, incapaz de separar el miedo de la esperanza. Layla miraba a su madre, su rostro una mezcla de lágrimas y desesperación. Las revelaciones se acumulaban, aplastándolo. El caos del zoco estaba vivo a su alrededor, pero todo se sentía distante. En ese momento, su madre, tendida en el suelo, respiraba con dificultad. Rashid estaba a su lado, pensando en cómo salvarla, pero no podía evitar sentir que su mundo se desmoronaba. «Rashid», la voz de su madre temblaba, rasgada por el dolor. «El medallón, debes conseguirlo», insistió, luchando por alzar la mano hacia él. Era como si el tiempo se hubiera detenido y todo lo que había pensado que conocía se volvía humo. Layla, aún de rodillas junto a su madre, miró a Rashid con ojos suplicantes. «¡Haz algo! ¿Por qué no llamas a una ambulancia?», gritó. La urgencia en su voz tenía peso, pero antes de que él pudiera responder, un grito desgarrador atravesó el aire.
Todos se voltearon hacia la entrada del zoco, donde un grupo de hombres armados irrumpió de nuevo, esta vez con una violencia desbordante. «¡No se muevan!», rugieron. Sus armas levantadas, dispuestas a sembrar el pánico. Rashid sintió un escalofrío. Los hombres de la familia al-Bashti volvían, y esta vez estaban decididos. «Rashid al-Falahi, esto termina aquí», gritó el líder, su rostro despejado y lleno de odio. Rashid apretó los dientes. No podía dejar que su madre muriera. No ahora. En un instante, un ruido sordo resonó. Un disparo. Rashid sintió un golpe helado recorrerle el cuerpo. «¡Mamá!», gritó una vez más. El calor se desvaneció. La multitud se separó como hojas arrastradas por el viento. La figura encapuchada, que había sido su hermano, se acercó rápidamente a su lado. «¡Muévete!», le dijo Omar, tirando de él. Rashid no respondió. Su mirada se centró en su madre. Estaba pálida, sin aliento. «¿Qué has hecho?», preguntó, sintiendo la rabia ascender. «Tu madre está herida y ellos vienen», respondió Omar, su voz cargada de urgencia. «Ahora, Rashid, vamos». Pero antes de que pudieran avanzar, Laila se interpuso entre ellos y los hombres armados. «¡No se lo llevan!», gritó, su voz resonando con fuerza. Era valiente, pero su acto también era peligroso. Rashid sintió un dolor punzante en el pecho. «Estás impidiendo que se haga justicia», gritó el líder de al-Bashti, señalando a Laila con su arma. «Esto es entre ellos. Déjate de jugar a héroes». La tensión se acumulaba en el aire. Rashid sabía que no podían seguir así. «¡Aléjate de ella!», respondió Rashid, su voz llena de determinación. Trató de avanzar, pero Omar lo detuvo. «No puedes arriesgarte. No aquí», decía. Entonces, un grito desgarrador interrumpió. Pero no provenía de la madre de Laila, era de su propia madre. Rashid dio un paso atrás, horrorizado al ver cómo el hombre alto volvía a levantarse, aún con vida, y le lanzaba a su madre una mirada de odio. «Has llegado muy lejos, Rashid. El precio a pagar por tus engaños será alto». Con un movimiento, el hombre alto disparó. Un grito resonó, no de la madre de Laila, sino de Omar. La figura encapuchada cayó al suelo. La desolación lo invadió todo. El mundo de Rashid se tambaleó. La salud de su madre estaba en juego, y ahora su hermano yacía herido. «¡No! Omar», gritó, pero su voz se perdió en el caos. El tiempo parecía ralentizarse. La multitud observaba horrorizada y Rashid se dio cuenta de que todo lo que había creído cierto estaba desmoronándose. La traición no solo corría por las venas de los al-Falahi, era una herencia de sangre compartida. «Es hora de que entiendas», dijo el hombre alto, sonriendo mientras Rashid miraba a su hermano, desangrándose. «La sangre siempre llama a la sangre, y el destino que elegiste no es más que una ilusión». «¡Cállate!», gritó Rashid, sintiendo que su ira crecía. Todo lo que había construido, todo lo que había renegado, era parte de un verdadero enigma mucho más grande de lo que había imaginado. Pero en medio de todo, algo más surgió, un ruido sordo. La entrada del zoco se fracturó. Una nueva figura apareció, una mujer vestida de blanco. Su rostro tecó. Algo dentro de Rashid. Era la figura de su madre, fallecida, con una mirada serena. «Rashid, él nunca te traicionó», murmuró la figura. Su rostro blurido pero familiar. La visión lo dejó perplejo. Era un mensaje del pasado, un símbolo de lo que había dejado atrás. Y en ese momento Rashid entendió la verdad. Su familia no solo llevaba secretos, sino también vínculos que había subestimado. La multitud se quedó en silencio. Rashid miró hacia su madre en el suelo y luego a su hermano. Todo lo que sabía estaba siendo redefinido. «La verdad se revelará», escuchó murmurar a la figura de su madre. Tomando una decisión, se volvió hacia el hombre alto. «No dejaré que me destruyas. No dejaré que destruyas a mi familia». El hombre alto sonrió, pero no con alegría. Había en su mirada una mezcla de temor y respeto. «Entonces, prepárate para el precio». De repente, la tierra tembló, la iluminación se apagó y el caos se desató. Rashid quedaría atrapado en una guerra mayor de lo que jamás imaginó. Justo cuando sentía que la oscuridad lo envolvería, el eco de la voz de su madre resurgió en su mente. «La verdad
siempre será más fuerte que las sombras. ¿Podría Rashid enfrentarse a su destino al final, sintiendo la conexión de su familia en cada paso? Mientras el foco se desmoronaba, una nube de confusión y destino espesaba el aire, y entonces sucedió algo inesperado. De entre las sombras emergió una figura familiar. Era su padre, el hombre que había estado ausente durante tanto tiempo que había creído muerto. Lo siento, hijo. Todo esto ha sido por un propósito. Tu madre no quiere que te hagas daño, pero debemos terminar lo que empezamos. Solo hay una forma de detener esto. ¿Qué? No te creo. Rashid sintió que todo en su interior se desmoronaba. ¿Has tomado esta decisión solo? ¿Por qué no volviste antes? Porque fui el que te traicionó, confesó su padre. Cada palabra era un golpe en el estómago. Las decisiones que tomé hace años hicieron que todo esto fuera inevitable. Pero si unimos fuerzas, tal vez podamos cambiarlo. Rashid sintió que se le caía el mundo. Entonces, en un giro aterrador, notó que su madre caía de nuevo, y mientras sus ojos se cerraban, murmuró una última frase que lo heló. Hay algo en el medallón que no sabes. Todo se volvió confuso. Rashid se preguntó si el verdadero enemigo no era solo el hombre alto, sino su propia familia. ¿Podrían realmente trabajar juntos o el legado de secretos y traiciones resultaría en su destrucción? El futuro, ante su mirada, estaba lleno de preguntas. ¿Qué más podía pasar en esta oscura búsqueda de verdad? Rashid sintió que el tiempo se detenía. La revelación de su madre, el eco de su voz y la angustia en sus ojos llenaron el aire con un peso insoportable. Al ver a Omar caer, su corazón se rompió en 1000 pedazos. No, por favor, murmuró, sabiendo que el caos era el preludio de un desastre aún mayor. El olor a pólvora y sangre invadió el foco, mientras el hombre alto sonreía con desdén, disfrutando del dolor y la confusión. «Estás atrapado, Rashid. La historia no perdona», dijo, su tono burlón resonando en la penumbra. La vida de su hermano pendía de un hilo, y la traición pesaba profundamente en su alma. «¡Basta!», gritó Rashid, sintiendo que la ira se apoderaba de él, empujando sus límites. Se lanzó hacia el hombre, dispuesto a hacerlo pagar por cada lágrima vertida, pero fue detenido por la mano firme de su padre. «No, hijo, esto no es lo que queremos. Tenemos que unir fuerzas. Solo así podremos detener esto». «¿Cómo puedo confiar en ti?», Rashid replicó, su voz temblando entre la rabia y la tristeza. «Has estado ausente. Eres parte del problema». Cada palabra fue un puñetazo en el estómago. Tal vez la mirada de su padre era distante, pero la familia siempre debe luchar junta. Los al-Bashti no se detendrán, y mucho menos lo harán por mí. Laila, aún de rodillas junto a su madre, finalmente se levantó, su voz resonando con la fuerza de las mareas. «Rashid, necesitamos tomar una decisión. No podemos dejar que su odio nos consuma. Aún hay tiempo». El destello de determinación en sus ojos le dio a Rashid un respiro. Se volvió hacia Laila, encontrando en su mirada un refugio. «Tienes razón. Debemos desenterrar la verdad. El medallón. Podemos usarlo, tal vez». Su voz se desvanecía, pero la idea comenzaba a cobrar vida. El hombre alto observaba, frustrado por la tensión evidente. Siempre fue un juego de poder, Rashid. Sus secretos jamás verán la luz. Pero las palabras de desdén se apagaron cuando Rashid levantó el medallón, brillando débilmente entre sus dedos. Con un movimiento decidido, Rashid se volvió hacia su madre caída. «Maná, por favor, no te rindas. Dime lo que debo hacer». En ese instante, ella sonrió débilmente, y una luz brillante brotó del medallón, iluminando el foco con un destello cegador. El silencio se adueñó del lugar, rompiéndose solo cuando Rashid sintió una oleada de energía recorriendo su cuerpo. Las palabras de su madre, flotando en su mente. «La verdad está en el medallón. La unión de nuestra sangre te dará fuerza». La luz se intensificó, y una conexión indescriptible llenó el aire. «Juntos», gritó Laila, uniendo sus manos con las de Rashid. La magia del medallón resonó, y la sangre se convirtió en un lazo tangible y poderoso. La figura de Omar, aún yaciendo en el suelo, levantó la mirada con esperanza renovada. El hombre alto comenzó a retroceder, sintiendo el poder de la unidad que surgía. «No puede ser», gritó,
mientras el brillo aumentaba hasta convertirse en un haz luminoso, envolviendo a todos. Con la vista fija en los ojos familiares y en la luz que les rodeaba, Rashid sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba y reconfiguraba. Un grito resonante, una mezcla de dolor y liberación, vibró por todo el zoco. La verdad estaba surgiendo de las sombras. El hombre alto fue derrotado. La luz del medallón lo consumió, y con un último destello desapareció en una nube de oscuridad y humo. En un instante, Rashid se encontró de pie, rodeado por los rostros de su familia, temblando por el poder compartido. La conmoción se disolvió. Rashid y Layla miraron hacia su madre, quien, débil, pero sonriendo, levantándose con la ayuda de Omar. «Lo hemos logrado», murmuró, y mientras el polvo se asentaba, la familia se unía. «1000 años de enemistad terminan aquí», dijo su padre, mirando a Rashid con orgullo. «Hemos reescrito nuestra historia». Rashid sintió que el nudo en su garganta se desinvestía. Era momento de dejar atrás el pasado, reencontrar su camino hacia un futuro que aún era incierto, pero rodeado de amor y verdad. Pero entonces, la voz de Layla interrumpió su pensamiento. «Rashid, esto no ha terminado del todo». La incertidumbre llenaba el aire. «Aún hay secretos por descubrir». Las palabras pendían en el aire, marcando el inicio de una nueva historia. Rashid sonrió. «Pero lo haremos juntos». Y así, querido espectador, si deseas ser parte de esta emocionante travesía, tienes que suscribirte ahora. No querrás perder las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Destruye ese botón de like ahora y alimenta el algoritmo. Necesitamos que inundes la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta épica conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo.